Un, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí. Sayulita me mostró algo muy real, Camina. como muy honesto. Rico, rico, rico. Yo soy Ámbar Bojorquez Monzón, nací en Ciudad Obregón, Sonora. Nací ahí, pero realmente he vivido en muchos lugares, así que pues seguimos viajando. Realmente estábamos viajando, mi pareja y yo estábamos en Quintana Roo, ahorrando para seguir viajando. Nos fuimos a Uruguay y estando allá, un amigo uruguayo que vive acá en México y que ya es mexicanito, me dice que iba a abrir un lugar de cocina thai con una socia. Entonces me ofrece venir a trabajar con él y así es como llego a Sayulita, ¿no? Al final fue como me atrapó Sayulita, porque realmente llegué a eso y ahora estoy en otra cosa, pero igual disfrutándolo, ¿no? Tuve una perrita, mi vida hermosa como la mía, Sí. de hogar temporal. Mi experiencia en cocina ha sido bastante diversa. He trabajado en restaurante café, tuve un restaurante café, trabajé en un restaurante de cocina como más brunch, en otro de cocina vegana, cocina saludable. Estuve en diferentes ambientes, hasta trabajé en la universidad donde estudié, porque soy licenciada en gastronomía. Terminé aquí trabajando en cocina, lo disfruté bastante, pero he llegado a ese punto donde tengo ganas de que lo que cree en cocina sea lo que me gusta a mí, lo que me mueve a mí. Entonces, yo prefiero hacer cocina sana. Al final de cuentas, el trabajo de cocina puede ser algo bastante fuerte, muy intensivo, con muchas horas, con mucho peso, con mucho calor, esfuerzo, cosa que lo disfruté un tiempo, porque sí lo disfrutaba ese momento en que se llenaba la comandera y ¿no? Con la cocina lo disfrutaba, pero llegó un momento en donde algo en mí frena y ya no me llena de la misma manera, porque se vuelve rutinario, se vuelve una industria, algo cuadrado y yo necesito seguir creando. Entonces, siento que mucho tiempo he dado toda esa capacidad creativa que tengo a enfocarla en otra energía y como que no me lleva a lo que me hace tan feliz. Y cuando empiezo a crear, cuando empiezo a inventar, porque los platillos que yo hago, lo que me hace falta siempre es ponerle nombre, porque realmente son inventos, son cosas que me salen al momento y eso me apasiona más. Ahorita lo que vendo aquí son una crema de cacao con diferentes semillas. Hago una variante de crema de cacao con cacahuate y otra con ajonjolí y semilla de girasol. Para esto las hago con aceite de oliva extra virgen, utilizo piloncillo líquido, busco que sea crudo, que sea sin conservador, así que primero lo que he hecho es vender cantidades pequeñas para después mis mismos conocidos o compradores me empiezan a encargar para prepararlo y llevárselos a su casa y se mantenga fresco en el refrigerador, ¿no? Esa es una de las cosas que más preparo. La otra es la kombucha. Yo la hago concentrada para que cada quien diluya el sabor hasta que lo tome a gusto y así utilizo menos botellas y tiro menos basura. Y hago unas galletitas rellenas de esa crema de cacao que hago, de avena, son galletas veganas, saludables. Pues empezamos los domingos en un mercadito. Me pueden buscar directamente a mi teléfono o por medio de la página también de los chicos. Por ahora estoy fuera un poco de Facebook porque sentí que necesitaba alejarme un poco, pero pues está mi número de teléfono que se los puedo dejar, me pueden contactar por ahí o en la calle, ahí nos encontramos.